básicamente para contextualizar un poco, me refería sobre todo a esa coincidencia en el tiempo entre, en el año 61, entre la celebración de esa sesión extraordinaria dedicada a la poesía de la Nova Cançó, lo que supone también el artículo de Lluís Serrahima en Scala en Cançons d'Ara, el papel que juega Paco Ibáñez en ese momento en Francia, pero que empieza a componer, a cantar ya desde el año 56, y cómo los poetas del medio siglo en ese contexto, pues digamos que están en una situación ya en que algunos de los poetas pues han publicado ya varios de sus primeros poemarios, por tanto en una situación de cierta consolidación. Digo, de un modo u otro, esta generación de jóvenes escritores que empieza a publicar a la par que aparecen los nuevos libros de Hierro, Celaya, Nora u Otero, asume de inicio el compromiso político y ético de sus predecesores, aunque lo hace desde una perspectiva más singularizada o cuando menos más alejada del espíritu colectivista de la poesía social y en este sentido menos testimonial y caracterizada por su fuerte componente crítico. La propuesta poética de estos autores no es ya ni tan referencial, hablará del mundo, intentará influir en él, pero desde luego lo hará de otro modo, ni tan unívoca, y ello aun cuando el poema se seguirá prestando, como es lógico, a diferentes interpretaciones, privilegiándose unas sobre las otras. Supone, además, una renovación formal, como en su día ya apuntaba Casteller, tiende a la sencillez expresiva y acerca lo lírico a lo narrativo y al lenguaje coloquial. Aunque ciertamente algunos de estos cambios ya se venían gestando en los poemarios que Otero y Celaya publican en la segunda mitad de los 50 y que sin duda constituyen uno de los principales modelos estilísticos para esta nueva promoción de escritores. Me estoy refiriendo sobre todo a libros como Cantos íberos, de Claro en Claro, Las resistencias del diamante, de Celaya, Pido la paz y la palabra, Anuncia en castellano o Que trata de España en el caso de Otero. En los poetas de la generación de los 50 este proceso se constata sobre todo a partir de 1960, año de la publicación de la antología de Casteller, clave, como ya apuntará en su día Carme Riera, lo que fue el lanzamiento del Grupo de Barcelona. Al lado de la antología encontramos también el homenaje a Machado en Cotlliure del año 59 o las conversaciones poéticas organizadas por Cela en Formentor. Es Caballero Bonal quien destaca la importancia del compromiso antifranquista, esencial en este sentido, como aglutinador del grupo, y lo hace en estos términos, en este caso refiriéndose a la conmemoración en Cotlliure. Dice, la conmemoración en Cotlliure en el 59 del 20º aniversario de la muerte de Antonio Machado fue un episodio de muy especial relevancia dentro de la gestación de ese concreto grupo generacional de lo que vino a llamarse, no sin alguna mordacidad de alta madrugada, la Operación Realista. En Cotlliure nos reunimos prácticamente todos los escritores de dentro y fuera de España, más bien de Barcelona y París, implicados en la actividad antifranquista. Allí acaba fraguándose, por así decirlo, la estrategia corporativa del Grupo del 50. Y no fueron solo poetas, claro, sino novelistas, ensayistas, los que se alinearon por junto en aquella casi unánime aceptación de los postulados sartreanos del engagement. Sin duda que fue eso, el compromiso antifranquista, y eso es lo que más me interesa destacar de las palabras de Caballero Bonal, el principal factor de cohesión entre esos escritores, ya que en ningún caso las afinidades literarias dejaron de ser episódicas y desde luego muy poco significativas. En ese sentido, nada nuevo que decir. Sucede un poco lo mismo que ha comentado Juan José en relación a la antología de los novísimos. Acudiendo de nuevo a sus palabras, el giro hacia el realismo crítico se forjó en gran medida a partir de una dialéctica burguesa basada en la mala conciencia de clase y en la necesidad de conformar una suerte de modelo ético ficcional acorde con el proceso de concienciación del sujeto lírico. Y es que, en efecto,
y vuelvo también en este caso a las palabras de Caballero Bonal, el primer aglutinante del grupo poético del 50 fue de orden político, mejor dicho, moral. Insisto, destaco esta cuestión que es suficientemente conocida para engarzarla sobre todo con el surgimiento de la nueva canción y con lo que supone ese equilibrio de fuerzas entre la música y la poesía en esos años. La poesía social, inducida por las circunstancias históricas y por la mecánica de la lucha de clases, y que en nuestro país alcanza una magnitud mayor que en ningún otro sitio de Europa, fruto de las circunstancias históricas, va a ir poco a poco dejando paso a una nueva expresión poética caracterizada fundamentalmente por la suficiencia de la palabra. En una entrevista para el suplemento literario La Libertad de Barranquilla, es en este caso Jaime Gil quien señalaba: ahora el poema nos conduce a una certeza de fragilidad existente en la propuesta de realidad que hace el comercio y las ideologías. La poesía ofrece imágenes del mundo, ni contradictorias ni unívocas, que son la otra realidad, ni verdadera ni falsa, pero otras realidades. Unos saberes y conciencias de que la llamada realidad es apenas una creación del sujeto, de nosotros que deseamos el mundo. La poesía, entonces, es uno de los instrumentos más eficientes para abolir aduanas, para derruir lugares de observación y vigilancia, para derribar las costumbres y las modas, y nos hace entrar en una verdadera comunión entre las palabras y los hechos, las palabras y lo que ellas logran. El compromiso, la toma de posicionamiento, se pondrá de manifiesto mediante el propio acto de escritura, por tanto, en las tensiones del lenguaje y en la forma del poema. De hecho, y si me permiten, citaré una vez más, por última vez, a Alan, el compromiso no es el resultado de un acto de conciencia del escritor, sino de un acto de lenguaje. El lenguaje del poema, liberado de toda transitividad, se transforma en un instrumento de conocimiento y construcción de la realidad que haya sentido y justificación en él. Desde esta dialéctica, cierro la cita, desde esta dialéctica del conocimiento es desde donde el poema intentará transformar la realidad. Es lo que Roland Barthes llamará la responsabilidad de la forma, rasgo esencial de esta nueva escritura. Que existe un sentimiento mayoritario tras esa voluntad de transformación es innegable. Muy pronto los poetas se percatarán de que para que se produzca una mayor concienciación social y política es necesario llegar a la inmensa mayoría y de que para conseguirlo es preciso vincular la poesía a los medios de difusión masiva. Gabriel Celaya lo expresaba en estos términos en el prólogo a su poesía urgente de 1960. El acceso a esa inmensa mayoría, sin la cual nuestra poesía no será nada, salvo bizantinismo, no puede lograrse con una revolución literaria. Los recursos técnicos y en especial la posibilidad de hacer audibles y no solo legibles nuestros versos gracias a medios como el micro, el altavoz, la radio, etc., son sumamente importantes y están llamados a revolucionar una literatura que venimos concibiendo desde el Renacimiento bajo el signo de la imprenta, que es como decir de la lectura a solas. Blas de Otero redundará en la misma idea algunos años más tarde. Dice, el disco, la cinta magnetofónica, la guitarra o la radio y la televisión podrían, y más la propia voz, y más la propia voz directa, rescatar al verso de la galera del libro y hacer que las palabras suenen libres, vivas, con dispuesta espontaneidad. Mientras haya en el mundo una palabra, cualquiera habrá poesía. Lo que para los poetas sociales se vislumbraba solo como una posibilidad en ciernes, como algo eventual, lo demuestran tanto las palabras de Celaya como las de Blas de Otero, y de ahí también esa matización de Otero en el uso acotado del condicional, ese podrían. A mediados de la década de los 90, casi 20 años después, pensemos que las palabras de Otero son del año 80 y del 75 las de Celaya. No, poesía urgente no, la antología no, poesía urgente es del 60. Del 60. Y las de Blas, sí, perdón. del 68. Sí. Del 60. Del 60. Del 60 las de Celaya. Sí. Y las de Blas de Otero creo que es del 68 de
Historias fingidas y verdaderas, puede ser. No, es la entrevista. Joder, no. No, Es la entrevista de Ínsula. tendría Bueno, que déjalo, mirarlo. perdón. Sí, No, tendría que no. mirarlo. Lo tengo citado por el año, simplemente. Tendría que mirarlo en la bibliografía. Nada, perdón. De todas maneras, las de Celaya son del año 60. Sí. En cualquier caso, pues bueno, cerca, en este caso 35 años después, y en el caso de Blas de Otero, si no voy errado, pues 15 años más tarde, es decir, a mediados de la década de los 90, justo antes del estreno, en este caso, de La Voz y la Palabra, el espectáculo poético musical que ofrecen conjuntamente Goytisolo e Ibáñez. Pasados, sí, recuperemos la frase, lo que para los poetas sociales se vislumbraba solo como una posibilidad en ciernes, pasados esos años ya mediados de los 90, es ya un hecho consumado. En una entrevista publicada en el diario El País 2 días antes del estreno del espectáculo de La Voz y la Palabra en Barcelona, Goytisolo abunda en la idea de que una parte del futuro de la poesía pasa por su difusión cantada. Hace muchos años, dice Goytisolo, que se dice que el futuro de la poesía y de la literatura es malo, y es cierto porque la gente tiene prisa y leer una novela cuesta mucho. No le puedes meter 800 páginas a un tipo que tiene prisa. Pero poner una cassette en un coche o oír una canción en la radio es mucho más fácil. Y en esa canción le puedes meter un poema que le deje clavado y tenga que aparcar el coche, la cuneta y ponerse a pensar. Una parte del futuro está ahí. Una canción tiene un poder que no tiene una novela, el poder ser memorizada entera. Algunos meses después de esta entrevista, en septiembre de 1994, en una charla con Paco Ibáñez, en este caso en Mar de la Plata, el poeta hace hincapié en el importante papel que cumple la canción como principal vía de divulgación oral de la poesía. La poesía no es una escritura que se agota en sí misma y por lo tanto su finalidad va mucho más allá de lo estético y de su divulgación escrita. El hombre piensa con palabras y tiene que poner en palabras esa realidad para captarla, para hablar de los otros y en última instancia un poema se justifica como tal cuando llega al lector. El apoyo de la canción en este sentido es formidable. La gente entiende los textos por el oído, por la música, y a partir de ahí se atreve a comprar el libro. La venta de mis libros se ha disparado a partir de las canciones de Paco. En la reflexión de Goytisolo hallamos implícita una noción funcional de la música convertida aquí en atalaya del discurso poético. Y con todo, tanto para Celaya como para Otero o Goytisolo, el principio básico de una poesía mayoritaria no podía plantearse al margen del compromiso ético. Es más, el compromiso ético era el que justificaba precisamente la necesidad de llegar a todas partes con la poesía. Para lograrlo, los poetas debían conseguir que su obra se divulgara por otros cauces distintos al del libro, en una era, como ya hemos dicho, todavía previa a Internet, en que este importante papel de divulgación debía venir de la mano de los discos, la radio y la televisión principalmente. El cambio no tardó mucho en llegar. La prosperidad económica que empezaba a vivir España en los años 60 y su tímida apertura al exterior sentaron las bases de una cultura poética que ya a finales de la década no solo se extendía por la vía tradicional del libro, sino que lo hacía también por la de los medios de comunicación masiva de la época. Entre tanto, el régimen dictatorial, que de forma fatal se perpetuaba sin medida, empezaba a ser visto por buena parte de la clase media emergente, y cito aquí palabras textuales de Prieto de Paula, como una circunstancia de escaso rendimiento en la existencia diaria. En este punto, la poesía social de temática netamente española perdía una panoplia de temas que fueron sustituidos por otros de carácter menos local, relativos al anticapitalismo y anti-norteamericanismo, las solicitaciones de la Revolución cubana y, en general, los movimientos de insurgencia marxista en Iberoamérica, la Guerra Fría, el ecumenismo religioso, etc. El progresivo abandono de la temática nacional, o más bien dicho, el viraje que estaba tomando, coinciden con el momento de eclosión de la nueva canción que apuntábamos al inicio.
La canción de autor, también llamada canción protesta o testimonial, no voy a entrar tampoco en esta cuestión, como es la terminológica que ha suscitado no pocos debates. La nueva canción, en definitiva, que nace en estos años, asume, junto a la reivindicación de las lenguas e identidades subyugadas por el régimen, aspecto este especialmente importante en el caso de Cataluña, Galicia y el País Vasco, los nuevos temas de la poesía. Obsérvese que ambos movimientos se producen en paralelo. El declive de la poesía social y el nacimiento de una nueva poética del compromiso, por una parte, y la irrupción de la nueva canción, que supone hasta cierto punto una ruptura con los planteamientos temáticos de las canciones de lucha y de los cantos revolucionarios por la otra. Esto intentaré que lo podamos ver al final de la ponencia en relación a Canción de Paz, a uno de las musicalizaciones, en este caso la primera musicalización de Goytisolo. El proceso de apertura de la sociedad española al mundo supone además una paulatina modificación de los gustos musicales. Los cantantes y estilos de moda en Europa y América empiezan a tener cada vez una mayor presencia en la radio y a ocupar las portadas de las revistas de actualidad. El influjo de la chanson francesa de posguerra es el que con mayor fuerza se deja notar en España, aunque también se asumen otros esquemas provenientes de allende el océano, tanto de la Beat Generation como de los cantautores latinoamericanos. Las canciones de Edith Piaf, Leo Ferré, Charles Aznavour, Georges Brassens o Yves Montand, junto a la música italiana y americana, se convierten en un modelo a seguir. Y no solo para los cantautores, sino también para la educación sentimental de los poetas en un momento en el que París se ha erigido en capital mundial de la cultura. Aún así, una parte muy importante del repertorio de esta generación de intérpretes, y este es un rasgo definitorio especialmente de la nueva canción en España, estará compuesta por las musicalizaciones de textos de poetas españoles e iberoamericanos, tanto clásicos como contemporáneos. La otra serán composiciones escritas ad hoc para ser cantadas. ¿Cómo voy de tiempo? Tendrán también un gran impacto en España los movimientos de reivindicación y recuperación del folclore surgidos a través de la música en Iberoamérica. En torno a la Revolución Cubana aparece la Nueva Trova, con una canción reivindicativa inspirada en el folclore autóctono y que se nutre de la poesía de tono más coloquial de Sabines a Benedetti. Los cantautores más representativos del movimiento, en este caso, son Silvio Rodríguez, Noel Nicola y Pablo Milanés. En Chile, la nueva canción que se desarrolla en los 60 y 70 viene a dar respuesta al perfilamiento de una nueva conciencia nacional determinada por valores culturales más que estrictamente geográficos. Su impacto en España viene de la mano de Violeta Parra o Víctor Jara y ha sido también de los más relevantes, sin duda. Y no menos paradigmático es el caso de Argentina, donde la recuperación del folclore tiene en Atahualpa Yupanqui y Mercedes Sosa a dos de sus máximos exponentes. Está claro que el contacto entre España y Iberoamérica a nivel musical, cultural en general, ¿no? En estos años es muy importante, pero a nivel musical pues se va a ver, digamos, de forma muy clara, sobre todo en Iberoamérica. Es muy clara, por ejemplo, la influencia de Paco Ibáñez. Lo vemos a raíz de Palabras para Julia, por ejemplo. Es evidente que tanto en España como en Latinoamérica los cantautores, por tanto, desempeñan un papel crucial en la difusión de la poesía. La nueva canción venía a solucionar o cuando menos atenuar uno de los principales problemas que seguía arrastrando la poesía comprometida a mediados de los 60, como era el desajuste entre su pretensión mayoritaria y su escasa recepción. Y el problema no parecía atribuible tan solo a la ambigüedad semántica a la que obligaba la censura, puesto que la anfibología se mantenía también en la canción protesta. Por otro lado, con la llegada de la nueva canción, el tratamiento de ciertos temas considerados hasta entonces tabú en los despachos oficiales por los órganos de control del régimen pasa a ser algo más habitual. Los pocos versos de una canción
y cito a García Rodríguez, envuelta en la etiqueta de folclore o de lo intrínsecamente español, ritmos, géneros musicales y vestuario autóctonos, no siempre se veía con malos ojos, lo cual no fue óbice para que se siguiera aplicando en muchos casos la censura. La pieza cantada parecía presentar algunas ventajas importantes, por tanto, sobre el poema escrito. En primer lugar, el texto se veía notoriamente reforzado por la musicalización, puesto que su interacción con la música, y acudo aquí a una noción introducida por Del Monte, como es la de expansión a partir del concepto de Martinet, el poema tiende claramente a expandirse. El componente melódico y rítmico de la música facilitaba además la divulgación del mensaje, la estructura normalmente estrófica de las letras, así como las posibles modificaciones introducidas en los poemas, muchas de las cuales inciden en la reiteración, uno de los recursos típicos más utilizados desde luego en las musicalizaciones, favorecían el proceso memorístico al cual alude Goytisolo en el fragmento que les he citado anteriormente. Los múltiples canales de difusión de la música promovieron asimismo el acercamiento social a la poesía desde distintas ópticas y atendiendo tanto a la diversidad individual como colectiva que empezaba a fraguarse en la España de los años 60. E igual de fundamental fue también el carácter popular e híbrido de las canciones y su entronque con la tradición oral que las alejaba de una esfera elitista y minoritaria. Por otra parte, y aunque parezca paradójico, la canción de autor se dotaba de un instrumento de prestigio cultural como era el poema, de modo que la calidad de los textos y su valor estético contribuirán enormemente a que la música llegue no solo hasta el público más intelectualmente comprometido. La canción de autor, en este sentido, es una canción distinta de la de consumo, y cito a Eco en este caso, a que ya has mencionado, que exige respeto e interés, dice Eco, y que significa además, aunque sea a nivel de una cultura de masas, una opción culta. Esta ambivalencia o esta aparente contradicción es uno de los aspectos importantes también en relación a esa vinculación entre lo que sea la música popular contemporánea y la poesía. De las palabras de Ibáñez se desprende una concepción, como señala Ibáñez, la canción que de la literatura emerge es una canción que, y cito, tiende a levantarse a sí misma respecto a las otras, porque no permite palabras flojas. Si tú la cantas 1000 veces, 2000 veces, 10.000 veces y no te hartas de ella, algo tiene que tener un cierto arte por el cual cada palabra está en su sitio. De las palabras de Ibáñez se desprende una concepción unitaria de la poesía y el canto, ambos entendidos como una misma práctica que se sustancia por diferentes vías complementarias. Sin embargo, como señala Marcela Romano, cito, resulta evidente que la entronización de la comunicación masiva en nuestra cultura contemporánea polemiza, entre otras cuestiones, con el concepto acuñado como literatura y sus tradicionales modos de producción, circulación y recepción. Desde su naturaleza híbrida, la canción de autor desplaza el paradigma de la poesía oral hacia los nuevos medios de transmisión sonora que estaban llamados a producir un cambio en la poesía de signo inverso, y cito a Celaya, al que la revolución técnica de la imprenta produjo en su día, y mucho más radical, desde luego, que el de una a otra escuela poética. Cierro la cita. De ahí que tanto los escritores como la crítica literaria se cuestionaran cuál iba a ser el principal canal de transmisión de la poesía en el futuro, si el escrito o, como sucede en el caso de la tradición popular, el oral. Nos parecen en este sentido reveladoras por actuales las palabras de Luis Felipe Vivanco, uno de los celestiales en este caso de Goytisolo, que, cito, dice, si el futuro de la humanidad pertenece a la técnica y a la cultura de masas, aquella se ha puesto ya de parte de la poesía oral y ésta la necesita. Son
lo escribe, en este caso, en 1965. De hecho, y a mi modo de ver, la cuestión de la oralidad, una oralidad secundaria, si se quiere, podría explicar en gran medida el que algunos poetas hayan sido más musicados que otros. No cabe duda que, así como la poesía de Alberti o de Lorca, dos de los poetas más cantados de la lírica española de todos los tiempos, es más oral y no solo más neopopular que la de Guillén o Cernuda, también la de Goytisolo o Ángel González tiene un mayor componente de oralidad que la de Barral o Rodríguez. En el primer grupo, los que Romano denomina poetas despiertos a los vientos del pueblo, encontraríamos, además de a los 4 autores mencionados, a poetas como Otero, Celaya, Vallejo, Neruda, León Felipe, Gil de Viedma, Machado o García Montero. Entre los segundos están los escritores cuyos textos se han movido en cotos más restringidos, que dirá Romano, y encontraríamos nombres como Góngora, Quevedo, Espronceda, Bécquer, Rosalía de Castro, Ausías Marc y los poetas del cancionero, Octavio Paz, Borges. La preferente adscripción de los cantautores a las poéticas de tono social, popular y crítico ha inclinado claramente la balanza de la producción musical del lado de los primeros. Otro factor importante es, claro está, el de la identificación tanto estética como ideológica de cada cantautor con unos escritores o unos géneros determinados. No se puede obviar en este sentido el valor simbólico que unido a unas convicciones políticas y a un magisterio ético adquieren muchos de los poetas escogidos. A ambos aspectos, el estético y el ideológico, definen por igual las relaciones entre la poesía y la canción de autor. Porque en ese diálogo interartístico no todo se reduce al rastreo semiológico, sino que se producen también un cruce de intenciones dialogantes, de insurgentes subjetividades y de anhelos compartidos. No es nada nuevo, teniendo en cuenta la fecunda y variada genealogía de las poéticas orales en nuestras letras. En la cultura panhispánica, y tal vez la crítica no haya insistido lo suficiente en ello, estas prácticas engarzan con las del romancero tradicional y la poesía cancioneril. Desde esta perspectiva, la canción de autor supone, por tanto, un regreso a los modos de circulación y apropiación sostenidos durante siglos por la tradición popular. Ahora bien, llegados a este punto, deberíamos preguntarnos si llegó realmente la nueva canción a cumplir con esa intención mayoritaria y también si pudo el canto intervenir con éxito en el ámbito político y social, o lo que es lo mismo, o quedó acotado, como en su momento ya pasara con el arte trovadoresco, a unos círculos eruditos más o menos minoritarios. A medida que nos vamos acercando a la transición y favorecido por el desarrollo del capitalismo, se produce en la sociedad española un proceso de mercantilización de la cultura con importantes consecuencias sobre la percepción que el intelectual empieza a tener de sí mismo y de su papel en la sociedad. Esto ocurre incluso en el caso del intelectual colectivo, según el modelo propugnado por Gramsci, aquel que, aun perteneciendo al pueblo y a su cultura, no puede evitar una cierta romantización del arte, investirse de una supuesta aura de superioridad moral y erigirse en adalid de las voces acalladas. Tanto es así que la participación en ese espectáculo comunitario que fue la canción española de los 60 y principios de los 70 propició un receptor que fue a su vez espectador de una práctica híbrida en la que tanto lo estético como lo ideológico confluían con lo espectáculo. Con el pacto del silencio y del olvido, sellado a mediados de octubre de 1977, la sociedad española inicia un proceso sin precedentes de transición hacia la democracia. Con la muerte de Franco y ante los nuevos horizontes de esperanza y libertad que se abren después de décadas de represión, la canción de autor queda relegada a un segundo plano. Algunas de sus reivindicaciones pierden vigencia y los intereses de la tan anhelada inmensa mayoría se alejan cada vez más de cualquier atisbo de incitación al pensamiento o la crítica para irse acercando poco a poco a la mal llamada cultura del entretenimiento. Es esa canción gastronómica a la que
alude de nuevo Eco en su libro Apocalípticos e Integrados, uno de los textos, como saben, fundacionales sobre la canción de autor. Un trozo. A medida que los más media fueron gradualmente imponiendo su ley, empezaron más que un medio a ser un fin en sí mismos. La diversificación, además de la oferta musical, contribuyó enormemente a que la canción de autor se desplazara hacia un público más periférico y no tan interesado ya por la política como por la cultura en general. Desde el punto de vista ideológico, durante los años de la transición, la canción de autor, que ya en sus inicios había reivindicado a poetas como Lorca, Hernández o Machado, convirtiéndolos en auténticos iconos de la lucha contra el régimen, aunque cabría matizar que no toda la canción de autor de aquellos años fue canción protesta. La canción de autor, digo, da un paso al frente en su labor de recuperación de la memoria histórica y lo hace no solo acudiendo a los poemas de los autores homenajeados, sino también a los textos, en este caso escritos ex profeso en su honor por otros poetas. Es, por ejemplo, el caso de Historia Conocida, la composición que José Agustín Goytisolo le dedica a Hernández y que fue musicalizada primero por Paco Ibáñez y posteriormente por Joan Manel Serrat. Y por otra parte también los textos escritos por los propios cantautores, como ya dije. Junto a la voz de los olvidados por la dictadura se recuperan también otras voces, principalmente relacionadas con la reivindicación de los derechos de la mujer o con la crítica a la globalización y al capitalismo, aspectos ambos abordados con una amplia hondura lírica, también en el caso de Goytisolo. De hecho, esta concomitancia de intereses nos da una de las claves, a mi modo de ver, más significativas del por qué su poesía ha sido tan del gusto de los cantautores. La otra sería de índole estilística. Y no entraré en ello porque nos llevaría muchísimo más tiempo. Ya en la década de los 80, los nuevos movimientos musicales surgidos en democracia, algunos de ellos convertidos en auténticos productos de consumo, promueven diferentes formas de integración del discurso poético inéditas hasta el momento. No es que asuman, en este caso, el papel de los cantautores, sino que las suyas son más bien aproximaciones aisladas y que responden a intereses específicos, pero que por su número y por el grado de diversificación que adquieren resultan miradas en conjunto de una gran relevancia. Para bien o para mal, contribuirán con el tiempo a que el cultivo de la poesía quede integrado en el ejercicio de las prácticas democratizadas y de los artefactos de similor a los que nos tienen acostumbrados las estrategias publicitarias. La movida madrileña fue el movimiento contracultural que mejor definió el espíritu de la transición, caracterizado por la falta de compromiso político, por una clara tendencia al consumismo y por el hedonismo y el culto estético, elementos todos ellos definitorios de una juventud que era el reflejo de la modernización de España y de una libertad que ya no se buscaba, sino que podías deleitarte en ella. Son años críticos para la canción de autor, para esa canción social y antropológica que parece no tener ya nada nuevo que ofrecer. González Lucini habla también de tiempo sabático, un tiempo de búsqueda de la propia identidad, de reubicación, y cito bajo el impacto de la nueva situación social y política vivida en el país. Sin embargo, la renovación del compromiso entre los cantautores y los poetas se constata en las muchas colaboraciones conjuntas que van a mantener en democracia, no solo entre Ibáñez y Goytisolo o Alberti, sino también entre Pedro Guerra y Ángel González, entre Serrat y Benedetti, o, por poner un ejemplo más, entre Sabina y García Montero, Caballero Bonal y Benjamín Prado, sí, por solo poner algunos ejemplos. Conciertos como el del 25 de junio de 2004, presentado bajo el lema Recuperando Memoria, en homenaje a los republicanos y republicanas que habían padecido la guerra civil y la dictadura franquista, o como el del 11 de febrero de 2017 en el Palau Sant Jordi, en el que 50 artistas
y más de 15.000 espectadores se reúnen para reivindicar, en este caso, los derechos de los refugiados españoles, ponen de manifiesto la plena vigencia del compromiso ético, político y social de la canción de autor en la España del siglo XXI. Bien, como veo que no me queda demasiado tiempo y me gustaría ir al ejemplo que quería ponerles en relación a uno de los textos de Goytisolo, pues me saltaré una parte. Bien, la difusión a través de las canciones, de los textos de los poetas de la generación del 50 va a ser, en este caso, tan desigual como heteróclitas son sus poéticas. En algunos casos, es el caso de Goytisolo o el de López Pacheco, que son dos de los poetas que intervienen, participan, en este caso, en el cancionero de Einaudi, Canti de la Nueva Resistencia Española, sobre el que voy a poner el ejemplo, pues la poesía se incorpora al repertorio musical en una primera fase, pero hay otros muchos casos en los cuales las primeras musicalizaciones son más bien tardías o, como ocurre en el caso de los poemas de Barral, pues prácticamente inexistentes. Bien, iré directamente al texto mencionado, que es Soldado Sí, el 10º poema, en este caso, de las canciones olvidadas, de la sección Canciones olvidadas del poemario del tiempo y del olvido, que no ve la luz hasta los años de la transición. Sin embargo, el texto está escrito a finales de la década de los 50, como ocurre con otros textos de Goytisolo. Es de los pocos textos escritos expresamente como letra, en este caso. Encontraríamos este texto y Sépalo usted, un poema dedicado al Che que escribe Goytisolo para la película de Javier Aguirre, Che, Che, Che. Y después, quizá el único texto que faltaría por mencionar y que no está incluido en libro alguno es Deja la flor, que canta Maciel en la película Cantando a la vida, y que es una letra también escrita ex profeso por Goytisolo para la película. Bien, el poema reproduce, suponemos que parcialmente, puesto que no he hallado la fuente en relación a esta cuestión, bueno, ahora lo comento, reproduce una canción de Goytisolo que supuestamente él escuchó de labios de su abuela, tal y como reza en el fragmento que a modo explicativo precede al poema. Dice, versión de una antigua canción que cantaba mi abuela materna, seguramente dedicada a los jóvenes que vivieron y murieron en los años oscuros del reinado de Fernando VII. Bien, yo he llegado a la conclusión, es una cosa además que la estuvimos hablando en el último congreso Goytisolo con Ramón García Mateos, que es Goliardos, es una de las formaciones, uno de los grupos que ha versionado la canción. Es una canción Soldado, sí, bueno, ahora entraremos en ello. Bueno, es el primer texto versionado, en este caso aparece en el Canti, después la versiona en un par de discos Francisco Curto, después viene la versión de Goliardos y hay una versión más de Christine Corbusier y Tasio Miranda creo que también la versiona. Es decir, es uno de los textos a los cuales se ha acudido. Ramón García Mateos me comentaba que él también había estado buscando y largo y tendido, digamos, la canción en diferentes catálogos y no la había encontrado. Por tanto,
cabe la posibilidad de que en realidad la composición, es decir, ese texto que precede a la primera edición del poema, pues sea una argucia en el fondo del poeta para consciente además de esa conciencia ya que se tenía en ese momento de la transición en que él publica el texto, de que el poema era una canción tradicional, ¿no? Tal y como había aparecido en el Canti. Bueno, a eso voy, entraremos en esa cuestión. Es decir, cabe esa posibilidad. De hecho, el fragmento desaparece de las ediciones posteriores. Esa referencia a la abuela, ¿no? A esa antigua canción. La composición aparece publicada, por tanto, como he dicho, por vez primera en 1962 en el cancionero recopilado por Liberovici y Straniero, titulado Canti della Nuova Resistenza Spagnola, 1939-1961, publicado en Turín por Einaudi. El cancionero es el resultado de un viaje organizado desde Italia por la discográfica Italia Canta, próxima al Partido Comunista Italiano, y el Centro di Studi Piero Gobetti, con el propósito de contar de primera mano la realidad española a través de testimonios directos y cantarla poniéndole música a las composiciones de algunos poetas afines al ideario del partido. Aunque Goytisolo, en fin, nunca fue de los poetas que se movió de forma más declarada, al menos por su parte, en relación o más cercano al Partido Comunista, pero ciertamente es de los poetas donde podemos encontrar pues, ciertas trazas aún de afinidad a esa cuestión, incluso ya avanzados los años 70, cuando muchos de los poetas de su generación estaban ya completamente desencantados del comunismo, o sobre todo a partir de lo que estaba sucediendo. Junto al libro salen al mercado 2 discos, el Canti de la Guerra de España, 1936-1939, un vinilo recopilatorio con canciones de la Guerra Civil, y el Canti de la Resistencia Española, 1939-1961, que es donde aparece la canción de Goytisolo y también la de López Pacheco. El poema de Goytisolo, que en el libro se titula Canción de Paz y está incluido en el apartado Canciones con música y textos originales, se interpreta en este último trabajo. Bien, si me permiten, lo voy a poner, no sé dónde tendría que irlo a buscar. Aquí, vale. Sí, escuchamos entonces esta versión primera de Straniero y Liberovici. Ir a matar o a morir, y los que lo dicen madre, y los que lo dicen madre, nos están matando aquí. Soldado, así yo no quiero. Soldado yo, soldado contra mi hermano, soldado no, contra el tirano y sus leyes. Yo mi corazón pondría
que volviera el aire, para que volviera el aire por tu casa y por la mía. Soldado así yo sería, soldado así, soldado junto a mi hermano, soldado, sí. Pues bien, como han podido oír, la canción tiene ese aire de las canciones de lucha. Es decir, es una canción publicada en el año 61. Es lo siguiente que se musicaliza de Oiti Solo es ya lo que publica Paco Ibáñez, que es completamente otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, digamos, el disco aparece, es un disco que, junto al Cancionero, que tiene una gran repercusión. El Cancionero se prohíbe en España, se prohíbe igualmente la entrada del editor, de Inaudi y de todos sus colaboradores. Hay un detalle en el libro de notas que aparece en el Cancionero, donde se recogen algunas de las impresiones sobre el estado de ánimo de los españoles, en este caso allí congregados, en este caso en Barcelona. Se hicieron diferentes reuniones, digamos que el viaje de la expedición fue de norte a sur. Y dice, sono tutti allegri e fiduciosi, ma hanno l'aria di non sapere bene che cosa fare per liberarsi di Franco. Es decir, no estaban contentos, pero no sabían muy bien, ¿no?, qué hacer. Bien, las ideas de Gramsci sobre los cantos populares sustentan el planteamiento de base sobre el que el grupo construyó su reivindicación en este caso. Voy avanzando, acabo ya. El poema se edita en el Canti junto a una nota aclaratoria de las circunstancias de su recopilación. En el libro no se menciona en ningún momento el nombre de los autores, por razones obvias de seguridad. Simplemente pone parole musica de XY di Barcellona, informatore l'autore. La canzone si ispira al Congresso Internazionale dei Partigiani della Pace, tenuto a Stoccolma nel 1958, en este caso. También se mantiene inicialmente el anonimato de otro de los poetas, en este caso, que colaboran, como ya he dicho, de López Pacheco, que participa con un texto titulado Una canción. A partir de ahí surge la versión, concluyo ya muy rápidamente, de Francisco Curto, publicada en dos discos, en este caso, pues en el año 74, La Guerra Civil Española y sus orígenes, y posteriormente en Canciones interpretadas en la obra del Proceso a Besteiro, que publica en 1986. Es una versión del texto del Canti, es una canción que es prácticamente, la estructura es igual, es muy, muy parecida, y donde el texto sigue apareciendo como una canción tradicional, fruto del hecho de que aparece como un texto anónimo en el Canti, por tanto él interpreta que se trata de una canción tradicional. Llegamos al año 2009, casi 50 años después de la primera musicalización, y el poema lo publica, en este caso, Christiane Courvoisier, una cantante francesa, que lo hace en su disco Memorias Rojas y Negras, España 1936-1939, y curiosamente, pues el texto
la canción vuelve a aparecer, ella se basa en la versión de Francisco Curto, como un texto anónimo, como una canción tradicional española. Bien. La canción ella además añade, y no es casual tampoco, al final, en las últimas notas, coincidiendo con las últimas notas del acordeón, aquellos versos de Neruda tan llenos de espasmo ante la guerra, de generales, traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota. Bien. La inclusión en el canti de composiciones originales de destacados escritores e intelectuales de la época y la acogida que tuvieron los 10 temas del disco, especialmente entre los exiliados, llegó a convertir el proyecto en un referente fundamental de la resistencia al fascismo en Europa e Hispanoamérica. Las ansias del cambio político encontraron así un nuevo vehículo de expresión con el que combatir los sórdidos muros de la represión fascista. Bien, y en fin, me he alargado muchísimo, no sé. Hasta aquí. Muchas gracias.